Los dejó a su suerte, ni siquiera volvió a verlos. Años después, volvió y así lo recibieron. La historia de esta familia es impresionante. Roberto y su esposa tuvieron 2 hermosos hijos. Sin embargo, en el parto del segundo hijo, su esposa murió, dejándolo a cargo de estas 2 criaturas. Roberto vivía con sus niños en un pueblo algo alejado de la ciudad. Su padre tenía una tierra que trabajaba donde producía hortalizas para la venta en el mercado del pueblo. Sin embargo, cada día su padre fue envejeciendo y contrayendo enfermedades que le hicieron imposible trabajar en el campo. Por esa razón, Roberto tuvo que asumir la tierra de sus padres y empezar a trabajarla. Un año después su padre murió y Roberto volvió a quedar solo con sus 2 hijos. Tuvo entonces que pedirle a sus hijos que abandonaran el colegio y se fueran a trabajar con él, la tierra de sus abuelos. Era muy duro el trabajo de la tierra, pero por lo menos tenían él y sus hijos la comida segura que sacaban de sus mismos sembradíos. Lo malo era que sus pobres hijos no podían ir al colegio porque todo el día estaban trabajando. Roberto entonces, preocupado porque sus hijos no podían ir al colegio, fue a la ciudad a buscar trabajo, dejando sus hijos al cuidado de una vecina. Cuando regresó a su hogar, llegó con la noticia de que habían encontrado trabajo en la ciudad y que solo vendría los fines de semana. Durante los demás días, sus hijos iban a quedar a cargo de la vecina. Sin embargo, este trabajo no duró mucho. Hubo unos problemas en la contratación de la obra y apenas duró unas semanas porque un órgano del gobierno suspendió la obra para someterla a una auditoría. Roberto regresó a su pueblo derrotado y sin ningún tipo de entusiasmo. Tenía que volver a trabajar la tierra con sus hijos sin esperanza alguna. Fue a buscarlos en la casa de la vecina y les contó todo lo que había pasado. La vecina lo lamentó mucho y le contó que hace algunos años su esposo estaba pasando por la misma situación y que no conseguía trabajo en ningún lado y casi no tenían para comer. Contó que su esposo ante esta situación decidió recorrer varios países para llegar a Estados Unidos y tener al fin un empleo digno. Ante esto, Roberto estaba pensativo. No quería abandonar a sus hijos. Sin embargo, su vecina le garantizó que con el dinero que podía ganar en los Estados Unidos, garantizaría el futuro de sus hijos, a quienes en ese momento ni siquiera podían ir al colegio. De esta forma, Roberto resolvió dejar a sus hijos a su vecina, a quien le prometió que le mandaría dinero para que se encargara del cuidado de sus hijos. Ella lo había puesto en contacto con su marido, que estaba en los Estados Unidos, y ya le habían conseguido trabajo a Roberto. Entonces, un día, Roberto se despidió de sus hijos y le dijo que pronto volvería a verlo, pero eso estaba por verse. En unos días, llegó a los Estados Unidos y se puso en contacto con el marido de su vecina, quien le consiguió trabajo enseguida en una construcción de una obra. Gracias a esa ayuda, le pudo enviar remesas a su hijo para que empezaran a estudiar de nuevo. Además, le garantizó la alimentación. Con respecto a él, sufría mucho por estar tan lejos de sus queridos hijos. Sin embargo, sus hijos lograron progresar académicamente y con el apoyo de su padre lograron entrar a la universidad y se hicieron excelentes profesionales. Roberto, siendo campesino, logró un hijo médico y un hijo abogado y un ingeniero. Roberto estaba bastante orgulloso, aunque también se sentía triste, porque a pesar de tener 15 años en aquel país, todavía no tenía un estatus legal. Esto no permitía que pudiera viajar a visitar a sus hijos, ni siquiera en el día de sus graduaciones. De vez en cuando los llamaba por teléfono, pero no era suficiente. La comunicación no era la misma. Un día recibió los papeles y consiguió la legalidad en aquel país. Gracias a eso, pudo viajar por primera vez para volver a ver a sus hijos. Cuando llegó a aquel país, se le vinieron muchos recuerdos que le llenaron el corazón de melancolía. Pero cuando vio a sus hijos, ellos no lo reconocieron. Él se sintió asombrado y se llenó de tristeza. Sin embargo, les dijo que era su padre y se sentó con ellos a conversar. Roberto les contó todo lo que les costó vivir en aquel país, los esfuerzos que tenía que hacer para garantizarles sus estudios y la imposibilidad de visitarlos por su estatus ilegal. Sus hijos al final comprendieron, estaban agradecidos con su padre y le dieron un abrazo. Un padre es capaz de hacer todo lo que esté en sus manos para ayudar a sus hijos. Valora siempre lo que tus padres hacen por ti. Ellos no te lo dicen, pero sufren mucho para darte todo lo que necesitas. Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.